Así es que el llamado a nuestras Fuerzas Armadas, el que ha hecho Capriles, se corresponde con el sentimiento de la inmensa mayoría de los venezolanos y de la inmensa mayoría de los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, que sufren igual que nosotros los civiles. Así como nosotros nos hemos calado estos años un gobierno de la naturaleza del régimen chavista, ellos durante los últimos años se han calado unos mandos militares muy similares al régimen, incondicionales del régimen y comprometidos con sus propósitos. Seguimos en la noche. A 3 semanas de iniciada oficialmente la campaña presidencial en Venezuela, este jueves el presidente candidato Hugo Chávez emprende su gira nacional en el estado Anzoátegui. A pesar de la información proporcionada por diversas fuentes sobre el delicado estado de salud del mandatario, él quiere demostrar que hay Chávez para rato. Para el próximo periodo 2013-2019 propongo como primer gran objetivo histórico, a ver quién se lo sabe, primer gran objetivo histórico, consolidar, defender, consolidar, profundizar el bien más preciado, para decirlo con Bolívar, que hemos recuperado después de 200 años de batalla. ¿Cuál es ese bien? La independencia nacional. ¡Somos libres! De esta manera, el presidente candidato Hugo Chávez expuso este jueves en Anzoátegui la que será la bandera de su gobierno en caso de ser reelegido para el periodo 2013-2019. Anzoátegui, rico estado petrolífero y gobernado por el oficialista Tarek William Saab, fue escogido por Hugo Chávez para comenzar su gira por el interior del país. Y a pesar de la información referente a su delicado estado de salud, proporcionada por diversas fuentes, Chávez, durante su primera rueda de prensa como candidato, aseguró que está libre de cáncer y que su estado de salud no será impedimento para afrontar sus actividades de cara a los comicios del próximo 7 de octubre. Usted en octubre afirmó que estaba libre de la enfermedad. Ya, digamos, hoy en día puede volver a afirmar lo mismo. Libre, totalmente libre. Sin embargo, esta no es la primera vez que el mandatario venezolano se declara libre de la enfermedad. En octubre del año pasado dijo lo mismo y los hechos posteriores comprobaron lo contrario. No hay células malignas activas en este cuerpo que está aquí. El hermetismo con el que el gobierno venezolano maneja la información sobre el verdadero estado de salud del presidente ha despertado alarmas en la oposición, liderada por su principal contendor, el exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. Y es precisamente el candidato opositor el blanco de fuertes críticas por parte de Hugo Chávez. Porque aquí hay dos proyectos nada más. El proyecto burgués, capitalista, entreguista y neocolonial, antipopular y apátrida, que representa el candidato de la burguesía. Y este proyecto, el proyecto patrio, el proyecto de la Venezuela verdadera. Luego del triunfo de Enrique Capriles en las primarias de la opositora Mesa de Unidad Nacional, este fue el recibimiento por parte del presidente venezolano. Quitarte la máscara, Majunche. Porque por más que te disfraces, Majunche, tienes rabo de cochino, tienes oreja de cochino, tienes, ¿cómo es? Ronca como un cochino, eres cochino, eres un cochino. Y si el candidato opositor Enrique Capriles no ha escapado de las fuertes palabras de Chávez, tampoco lo ha hecho el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. ¿De dónde viene? Paramilitarismo, narcotráfico y unas redes de lo más oscuro y podrido que pueda uno imaginarse. Las palabras en contra del exmandatario Uribe han bajado de tono ahora que las relaciones con Colombia pasan por un buen momento, a las opiniones emitidas por el expresidente Uribe en mayo de este año, cuando a través de su cuenta de Twitter lo señaló como el culpable de haber convertido a Venezuela en paraíso del narcotráfico. Chávez optó por no responder. Mira, yo prefiero no responderle a este señor. Bien conocido es, y ahora se está conociendo mucho más su currículum. Hay que recordar cómo terminó
ese gobierno que ese caballero dirigió, ¿no?, poniendo en peligro la paz, incluso regional, de toda esta parte de América Latina. En Caracas, Venezuela, señor Diego Arria, el presidente Chávez salió también a la calle y a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas ha dicho que es mentira que le haya prohibido a las Fuerzas Armadas venezolanas observar este video y este llamado, y ha dicho, por cada militar opositor hay 1000 que defiende el socialismo. ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted sobre lo que pueda pasar en las próximas horas con el presidente Hugo Chávez ya en campaña y en firme, mostrándose además como un presidente sano a pesar de la enfermedad que padece? Pues fíjese, yo anoche vi por la televisión nuestra al señor Chávez en Barcelona. Y viéndolo actuar, yo decía, no hay manera de saber cuán enfermo puede estar físicamente, pero lo que sí es claro es que está sin la menor duda alterado mentalmente. Ayer Chávez decía, por ejemplo, no solo había dicho días anteriores que para ser venezolano había que ser chavista, ya para él no es suficiente ser venezolano, sino que decía, muchacho, tú eres Chávez, trabajadora, tú eres Chávez, el pueblo es Chávez. Es un hombre que ha llegado al extremo del culto de la personalidad que él mismo lo ha creído que es el país. Lo de los militares, es imposible poder detener, que los oficiales no viven en otro planeta, los militares en Venezuela saben perfectamente dónde están. Chávez viene diciendo durante mucho tiempo y hace repetir a sus generales de la manera más desvergonzada. La semana pasada el comandante del ejército decía, somos soldados bolivarianos, socialistas, antiimperialistas y chavistas. No decían que eran soldados venezolanos. Porque menos mal que no lo dijo, porque no merecen ser ciudadanos venezolanos, soldados venezolanos, unos hombres que se arrastren de tal manera y que se hayan entregado de una manera tan desvergonzada a la voluntad de un hombre que realmente con sus botas tiene pisadas las libertades en Venezuela. Yo no tengo dudas de que habrá una reorientación. Los militares tienen que tener presente una cosa, ellos tienen una responsabilidad fundamental constitucional. Al final de cuentas, hay instancias judiciales nacionales e internacionales que estarán muy pendientes de cuál es el comportamiento de estos jerarcas civiles y militares que atropellan los derechos de los venezolanos como una política sistemática de Estado. En San Cristóbal, señor Osvaldo Álvarez, quizá nunca había estado tan cerca a un candidato como en las últimas semanas de poder vencer a Hugo Chávez en las elecciones. Según las últimas encuestas hablan de un empate técnico entre Enrique Capriles y Hugo Chávez. ¿Usted cree que la revolución bolivariana vaya a aceptar un resultado tal como lo están proponiendo en un pacto con el Consejo Nacional Electoral? Bueno, mira, yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los venezolanos le va a dar la victoria a Enrique Capriles. Las tendencias ya aparecen clarísimamente marcadas y eso incluye todos los sectores de la vida nacional. Por eso el régimen cada vez apela más a la represión, al ventajismo, a la violencia física, incluso en algunos actos de Enrique Capriles, y a la violencia institucional de expresión sobre los medios de comunicación, sobre periodistas y voces políticas y empresariales opositoras para tratar de silenciarla. Pero hagan lo que hagan, la cuenta regresiva ya empezó. Hugo Chávez, vivo o muerto, sano o enfermo, ganando o perdiendo las elecciones, sabe que el tiempo de este proceso terminó y la mayor demostración de eso va a ser la enorme votación que se va a obtener el 7 de octubre. Y mi recomendación para Chávez es que se preocupe por organizar un poco las cosas para entregar la presidencia de la República como primer paso para la sustitución del régimen actual. Porque si intenta desconocer los resultados o hacer cualquier maniobra de cualquier naturaleza, civil, militar, nacional o internacional, para desconocer esos resultados será mucho peor para él. Como bien decía Diego hace un rato, hay instancias judiciales, no solamente nacionales, sino también internacionales, que están esperando, no esperando, que están siguiendo muy de cerca todo cuanto está sucediendo en Venezuela. Así que anótenlo ahí que se lo estoy diciendo hoy.
Si Enrique Capriles gana las elecciones, Hugo Chávez entrega por las buenas o por las malas, pero entrega la presidencia. En Colombia, expresidente Uribe, las palabras fuertes de Chávez no solamente han sido contra Capriles, usted tampoco se ha salvado de la arremetida del mandatario venezolano. Incluso ahora que las relaciones con Colombia pasan por un buen momento, parecen haber bajado de tono las declaraciones, pero hace muy poco el partido de Chávez, el PSUV, lo calificó a usted como el vocero de la oposición venezolana. Bueno, eso no tiene importancia, apreciado Jason. Pero mire, déjenme hacer estos puntos que yo creo que son de gran trascendencia para mostrar el daño que la dictadura de Chávez le hace a Venezuela y le hace a Colombia. El gobierno nuestro suscribió un pacto con Chávez. Colombia, que es un país pobre en gas natural, se comprometió a venderle gas natural a Venezuela, que es un país muy rico, porque Venezuela no lo ha tenido en la vecindad de Maracaibo. Cumplimos, en efecto, se sigue cumpliendo. Hasta donde tengo información, Colombia le vende más de 200 millones de pies cúbicos de gas natural diariamente a Venezuela, país pobre en gas que es Colombia. ¿Usted sabe cuál fue el compromiso de Chávez? El compromiso de Chávez fue que en el año 2012 le retribuiría a Colombia ese gas. Si Colombia lo necesitara hoy, Chávez quedaría mal, porque ineficiente como toda dictadura, no han construido todavía la infraestructura para poder proveer de gas suficientemente el occidente de Venezuela. Y como toda dictadura, Chávez ha llevado a Venezuela a perder la seguridad alimentaria. Está siguiendo el ejemplo de Cuba. Cuba hoy tiene que importar más del 80% de los alimentos. Para allá va Venezuela. Nosotros le comprábamos a Venezuela excedentes de arroz, de maíz. Ya no hay que comprarle porque no los produce. Póngale cuidado a esto. Hace muchos años, tal vez la nueva generación no lo conoce, Colombia llegó a comprarle más a Venezuela de lo que le vendía. La balanza comercial bilateral tenía superávit en favor de Venezuela. Eso se acabó. Y todavía más grave. Hubo años cuando le compramos a Venezuela 1.600 millones de dólares. Esto es importaciones colombianas provenientes de Venezuela. El año pasado poco más de 500. Y este año estaba viendo estimaciones entre 276 y 300. La dictadura de Chávez, como lo hicieron los viejos comunismos, a él le da él no se declara comunista, pero lo es. Y está totalmente equivocado, conduciendo a Venezuela por el peor camino. La dictadura de Chávez ha desmantelado totalmente el aparato productivo de Venezuela. Imagínese usted que nosotros le comprábamos, que teníamos unos años de ese superávit en favor de Venezuela y ahora el superávit de Colombia es, en las exportaciones de Colombia a Venezuela son 3 veces superiores a lo que Colombia le compra a Venezuela, porque Venezuela ha destruido la economía, no tiene que vender. Entonces Chávez habla de empleo, de salud, de misiones, de apoyos a los pobres. Sí. ¿Con qué los va a sostener si está desmantelando la economía? ¿De dónde les va a dar empleo si está acabando con la empresa privada? Eso es un fracaso, sí. Un fracaso de un comunismo moderno que le da pena llamarse como tal. Nos vamos a una segunda pausa en el programa La Noche. Ya regresamos a propósito de las relaciones entre Colombia y Venezuela en plena campaña electoral entre la oposición y el chavismo. Ya volvemos.